Buenísimo, bueno. Eh, bueno, ahí me estaba diciendo cómo iba a ser el orden Maru por un mensaje, pero bueno, bueno, les damos las bienvenidas a todos. Muchas gracias por sumarse, todos y todas, acá en el último encuentro de los talleres de género para el Nodo NEA, que comprende las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Eh, este encuentro que es organizado por Fundación Convivir y Fundación Promanevite en el marco del proyecto de Sociedad Civil en Red, cofinanciado por la Unión Europea. Eh, es el último encuentro de este año que, bueno, estuvimos trabajando distintos temas relacionados con género, fuimos dando un repaso sobre violencia económica, violencia de género, eh, y bueno, ahora finalizamos con Ley Micaela y su implementación en las organizaciones de la sociedad civil, que bueno, ya lo tuvimos en un encuentro anterior, una introducción que estuvo muy completa, pero bueno, también sabemos que este ciclo está destinado a líderes y referentes de organizaciones sociales, de base, organizaciones comunitarias, así que también creímos que era importante remarcar y traer herramientas que les permitan a ustedes implementarlos en los espacios de trabajo en los que están trabajando y con quienes están colaborando. Así que hoy vamos a contar con la participación de Maru Brerd, que bueno, ella es licenciada en Trabajo Social, formadora de Ley Micaela, directora de Equidad de Género y Diversidad en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. También nos van a estar acompañando Florencia Rojo, abogada, directora del Instituto de Derecho de las Mujeres, Géneros y Disidencias del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, y también es formadora en Ley Micaela, y Diego Prieto, responsable de Somos Diversos La Plata, organización de diversidad. Así que, bueno, agradecerles nuevamente por sumarse a esto, y bueno, la sala es de ustedes, la idea es que eh, también participen los que están acá ahora en el Zoom y que podamos interactuar entre nosotros. Les voy a dejar un link que para nosotros es sumamente importante que lo completen con unas breves preguntas que es del post-test que nos sirve a nosotros para después hacer las rendiciones al proyecto general. Así que se los dejo acá y bueno, Maru, arranca cuando vos quieras. Bueno, bueno, muchas gracias. La verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por el compromiso de estar un día como hoy. Sabemos que en estos días son complicados, estos meses son complicados. Formándose en género, la verdad que es muy importante. Como me presentaba la compañera, también es importante decir que nosotras nos encontramos aplicando Ley Micaela para una institución, para el Poder Legislativo, y también realizamos jornadas de sensibilización en otros lugares, ¿no? Y nos parece muy importante, en principio yo participé de la charla anterior y vi que hicieron un repaso de qué es la Ley Micaela, qué aspectos aborda, a quién está dirigido, pero lo más importante en este caso es pensar que la Ley Micaela es un instrumento que puede salvar vidas, ¿no? Como dice el padre de Micaela García, hubieron al menos 3 instancias en donde pudieron haber resuelto la situación de Micaela de una manera efectiva, con perspectiva de género que no se tuvo y pudo ser una muerte evitable, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos que la ley Micaela en principio tiene que ser abordada también desde el aspecto comunitario? Porque es una ley que trabaja también en la prevención de las violencias y es así como los tenemos que abordar comunitariamente. Por eso nosotras establecimos esta jornada, este taller, si se quiere, en 3 etapas. Una, que es la presentación de la ley Micaela. Yo más adelante voy a mencionar herramientas de cómo aplicarlo comunitariamente, pero en principio es importante trabajar en un eje principal. Es la perspectiva de género que se necesita tener para abordar esta problemática, ¿no? Cuando establecemos la capacitación en ley Micaela, nosotras tenemos que ver, nosotros y nosotras tenemos que ver a qué público está dirigido, quiénes van a ser los asistentes de esa jornada,
También, por supuesto, trabajar desde una dinámica, no desde el único saber, sino que todas las personas traen un saber, todas las personas que asisten a los talleres pueden aportar a la capacitación de Ley Micaela. Y por otro lado, un eje fundamental que también vamos a trabajar, y lo va a trabajar Florencia, que tiene que ver con la perspectiva de género en los materiales. Por otro lado, también es muy importante, y una de las herramientas fundamentales en la capacitación de Ley Micaela es no solamente, entre comillas, traer un problema, ¿no? No solamente plantear un problema de la violencia de género, sino que también establecer respuestas a esa violencia de género que se puede trabajar en ese taller. Entonces, como agentes, como replicadores de la Ley Micaela o de las jornadas de sensibilización, tenemos que tener bien en claro que antes de iniciar un taller tenemos que tener un recursero, ¿no? Saber en nuestra comunidad dónde puede acudir una mujer si, por ejemplo, asiste al taller de Ley Micaela y nos plantea que está sufriendo violencia de género, poder establecer un recursero. Sabemos que hoy la situación está bastante compleja, ¿no? Sabemos cuál es la atención del 144, del 911, pero no debemos dejar de difundir esas herramientas y de exigir a esas herramientas que atajen lo que es esta problemática, ¿no? Y que la aborden con perspectiva de género. Por eso, en principio, nosotras lo que vamos a hacer es plantear la perspectiva de género, la transversalización de la perspectiva de género en la Ley Micaela. Luego, otro aspecto que tiene la Ley Micaela, que muchas veces es bastante dejada de lado o abandonada, es la perspectiva de los derechos humanos en la diversidad, ¿no? La Ley Micaela no solamente aborda las violencias por razones de género en cuanto a la mujer, sino que también tiene un aspecto en cuanto a la diversidad, y eso lo va a trabajar Diego en la última parte, y voy a retomar en la última parte con todas las herramientas prácticas para el abordaje de la Ley Micaela. Así que queríamos hacer esta introducción para darle la palabra a Florencia, que va a trabajar en perspectiva de género, luego Diego de diversidad, y luego vamos a establecer las herramientas punto por punto. Y también trajimos una herramienta práctica con un video que tiene que ver con la violencia económica, un ejemplo de cómo hacer un taller de Ley Micaela abordando la temática de violencia económica a través del incumplimiento de la cuota alimentaria, con un video y con herramientas prácticas para que lo puedan llevar a cabo en el barrio, y también con una herramienta que nosotras trabajamos que tiene que ver con una guía práctica para las madres que quieren reclamar la cuota alimentaria. Es a modo de ejemplo, pero también Diego y Flor compartieron con la Fundación Convivir y demás los materiales para que también lo puedan trabajar. Así que si les parece, abordamos con Flor y luego continuamos con Diego y retomo. Bueno, gracias, Maru. No sé, Gaby, si lo comparto yo, ya pongo Dale, compartir. dale. Decime dónde. A ver. Ahí te ponemos de hospedadora para que Ah, puedas ok, porque no veía la opción. compartir. Ahora deberías poder hacerlo, Florencia. Acá, compartir. Buenísimo. Para compartir con sonido tengo que hacer acá la opción. Listo. ¿Ahí me están viendo? Sí, Sí. Perfecto. Bueno, yo veo medio raro. Para que voy a correr esto, así puedo ver sus caras. Ahí arrancamos. Bueno, como Maru bien les decía, yo voy a hablar sobre perspectiva de género en las organizaciones. Una de las funciones que tiene la ley Micaela, una de las aspiraciones que tiene, es que la capacitación que se dé de forma obligatoria, sí, pero las capacitaciones se van a dar en ámbitos laborales. Entonces, a través del ámbito laboral, que es donde nosotros pasamos más de 8 horas diarias, todos los días de nuestra semana, hasta inclusive a veces también nos cruzamos con nuestros compañeros de trabajo en otros ambientes y demás, querían que a través de la capacitación generar una reflexión de cómo es nuestro ambiente de trabajo, cómo son nuestras relaciones con nuestros pares, con nuestros jefes, con las personas que están por debajo de nosotros, con perspectiva de género, y así llevar este cuestionamiento, esta reflexión a los espacios
domésticos, ¿sí? Esa es como la forma de entrar con la ley Micaela a los espacios de trabajo, es traer a los casos diarios del trabajo para después replicar, che, esto no me pasa en el trabajo, me pasa en casa, o también me pasa en el trabajo y me pasa en casa. Entonces vamos a hablar sobre conceptos básicos, estereotipos de género y brecha y desigualdad de género. Son los 3 tópicos que traje hoy para compartir. Al final voy a dejar un espacio para preguntas, así que si quieren ir dejando en el chat, después las contesto. Respecto a los conceptos básicos, siempre es importante, y quienes repliquen ley Micaela, sé que a veces es cansador estar repitiendo siempre lo mismo, pero es algo que necesitamos dejar las bases bien sentadas para de ahí empezar a construir más conocimiento y también compartir conocimiento. Entonces, dentro de los conceptos básicos que van a tener que estar remarcando permanentemente es la diferencia entre sexo y género. El sexo son características biológicas que van a depender de la cultura y se selecciona para distinguir varones de mujeres, ¿sí? El sexo es así, varones y mujeres, no admite una tercera o cuarta, en algunos casos sí el intersex, pero si no, solo admite 2. En nuestra sociedad, al nacer se nos asigna un sexo teniendo en cuenta principalmente la apariencia, primera apariencia de los genitales. En cambio, el género se refiere a una construcción cultural, histórica de las esferas sociales, lo femenino y lo masculino, ¿sí? Y dependiendo de lo femenino y lo masculino, va a entender los roles de género, los atributos, cuáles son nuestras aspiraciones, cómo tenemos que ser nuestras relaciones sociales. Y también va estableciendo las desigualdades de los roles. Tanto sexo como género establecen desigualdades. Sobre todo porque entiende a lo femenino subordinado a lo masculino o a lo que debería de. Los estereotipos y los sesgos inconscientes es algo que lo van a escuchar un montón en la aplicación de la perspectiva de género, porque el estereotipo es una imagen o una idea aceptada en una sociedad, en un grupo determinado, y es inmutable. Y definen los roles. Estos estereotipos, imaginémonos que son casilleros en nuestra mente que tienen que ser completados por algo que nos enseñaron. Algún ejemplo muy claro, como para notar, es, por ejemplo, todo lo que sucede con los estereotipos en cuanto a la raza o a la cultura. Si una persona está vestida de una manera u otra, yo tengo que tener miedo, me tengo que correr, cómo tengo que actuar. Bueno, eso es algo que a mí me enseñan desde que soy muy pequeño, muy pequeña, muy pequeña, no lo puedo cuestionar, ya es así. Eso es un estereotipo. Y el sesgo inconsciente es también una imagen o una idea, tiene una característica inmutable, pero es algo que va a clasificar al estereotipo, ¿sí? El estereotipo sería el género y el sesgo sería la especie. Son 2 cuestiones que hacemos de forma inconsciente, como dice la palabra, sesgo inconsciente, lo hace nuestro cerebro para administrar la energía y para ir clasificando. Si todos los días tendríamos que aprender todo de nuevo, sería agotador para nuestro cerebro, entonces ya va clasificando la información. Esto va acá, esto va allá, y busco a través de los sesgos confirmar lo que yo ya vengo estereotipando, ¿sí? Por ejemplo, si una mujer maneja mal, y sí, es mujer. Bueno, ese comentario es sesgo inconsciente y de confirmación ejerciendo este ahorro de energía. Cuando ven las tasas de accidente de tránsito, ese sesgo de confirmación se cae porque no somos quienes más tienen accidentes. Bueno, esto que yo les contaba anteriormente, que constituye una base de desigualdad, que constituye la base de la desigualdad de todas nuestras relaciones sociales, se trae al trabajo. ¿Dónde vemos esto? En la división sexual del trabajo, que es una manera en que cada sociedad va a organizar la distribución del trabajo entre hombres y mujeres.
según los roles de género que se fueron estableciendo y se consideran apropiados para cada sexo. Hay un sexo que se considera más apropiado para realizar algunas actividades respecto de otras. Está estrechamente vinculada a los estereotipos de género y implica que masculinidad y feminidad están predeterminadas a desempeñarse en la vida laboral según el sexo asignado al nacer. Está basado en esta relación jerárquica de que hay actividades masculinas que están más valoradas y las femeninas más desvaloradas. Y es la estructura, es lo que estructura nuestro trabajo laboral, que yo les voy a mostrar varias estadísticas, que no es algo que pasa en Argentina. Nosotros tenemos un sesgo inconsciente de argentinocéntricos, que creemos que todos somos la base de la medida, pero está sucediendo en todo el mundo. El único país que no tiene estas brechas es Islandia, así que el trabajo queda largo y tendido. Uno de esos, de estas brechas que encontramos en el mundo laboral, de esta división sexual del trabajo, es el techo de cristal. El techo de cristal es lo que se denomina en economía feminista, que no es una rama dentro de la economía, sino es aplicar perspectiva de género a la economía y estudiar todos esos conceptos que uno ya tenía como muy aprendidos y cristalizados, viéndolos con un nuevo lente, que es la perspectiva de género. Se le denomina economía feminista. Y trae algunos conceptos como es el techo de cristal, que va a definir que la participación de las mujeres disminuye a medida que asciende en jerarquía. Cuanto más poder tiene el cargo, menos mujeres vamos a ver en esos puestos de poder. El hecho de que ese techo sea de cristal no lo hace más bonito, sino que lo hace más invisible, porque son rasgos culturales, sociales y económicos que en mayor parte de los casos están velados, disimulados, o creemos que no existen, son difíciles de detectar, lo que complica la puesta en marcha de medidas. Cuando vos vas a una empresa y decís, acá hay techo de cristal, hay brecha salarial, hay relaciones iguales de poder, no, estamos hermosos, acá nunca tenemos problema. Bueno, conviví 15 días y vas a empezar a notar que sí, que existen las brechas. Acá, por ejemplo, tenemos en el sistema judicial, que ahí vi que había algunas preguntas. Tenés, Gaby, a una chica en... Ahí sí, ahí la acepté. Ajá. Preguntaban hoy si el Poder Judicial realizaba las capacitaciones. No realiza las capacitaciones de Micaela, para contestar la pregunta que había leído hoy. Acá yo lo que traje es del año pasado, qué sucede con los puestos de poder y los cargos en el Poder Judicial argentino. Si vemos en grandes rasgos, vamos a notar que las mujeres, que es lo que está pintado de verde, y lo azul, que es lo que está pintado de azul, son varones. Otras identidades está en tono violeta. Lamentablemente no tenemos un número que permita visualizar la barra. Notamos que el 57% del personal del Poder Judicial en Argentina son mujeres. Bueno, decís, listo, entonces no debería de haber tanta distribución desigual. A medida que vamos subiendo en el escalafón, claramente subimos de sueldos, la cosa se invierte. Pensemos que un jueza, un magistrado en nuestro país cobra hasta 3 veces lo que cobra el presidente de la nación. Así que imagínense que son los mejores sueldos, literal, de nuestro país. Consulté hace muy poco, un juez del Superior Tribunal de Santa Cruz cobra 15 millones de sueldo. Así que, bueno, es importante la brecha. El personal del servicio, que es el que se encarga de, sobre todo, mantenimiento, vedelía, de hacer las cosas de asistencia, es un 66% de varones respecto a un 34% de mujeres. El personal administrativo, que es, yo trabajé en el Poder Judicial de Entre Ríos, así que lo puedo decir con conocimiento de causa, es quienes trabajan todos los expedientes y hacen todo el trabajo, sobre todo tienen contacto con las personas.
tenemos un 61% de mujeres, al igual que en el funcionariado. El funcionariado acá se le denomina a las personas que tienen una carga jerárquica, pero tienen más personas adelante. Normalmente son secretarios, secretarias. Sí, hay más mujeres que varones en las secretarías, que serían los que estarían por debajo de los jueces, pero cuando subís y vas a los jueces, ves que un 46% son mujeres y un 54% son varones. Y cuando vas a las cabezas de los poderes judiciales de las provincias, solo un 29% de mujeres ocupan los cargos más altos provinciales del Poder Judicial y un 71% son varones. Ahí es cuando el techo de cristal se hace muy evidente, porque se va pasando la diferencia. Esta brecha pasa de ser mayormente femenina cuando va subiendo a lo masculinizado. Y también nos sirve para ver cuáles son las actividades masculinizadas y feminizadas cuando, por ejemplo, mantenimiento es una categoría que se va a asignar casi siempre a varones que a mujeres. O cuando, por ejemplo, vos tenés el grupo de, no sé, son 10 personas que hacen la misma actividad, bueno, dentro de ellos se van a dejar algunas actividades solamente que hacen las mujeres, como por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con la limpieza, llevar y traer papeles, comprar café, llevar facturas, y a los varones hacer la parte de mantenimiento, la parte más dura sería de la actividad. Eso se nota también en la diaria. La brecha salarial, que es algo que ha estado muy en boga últimamente el término, lo que viene a marcar es la diferencia entre varones y mujeres para la misma actividad. Normalmente, cuando uno trae esta definición, en las empresas te dicen acá, vos tenés una categoría y cobran lo mismo, no importa porque pagamos por nómina, la categoría X cobra 10, la categoría Y cobra 20, la categoría Z cobra 40. Pero cuando empezamos a ver qué hace cada cual dentro de su actividad, notamos que las mujeres somos las que tomamos las notas en las actas porque tenemos mejor letra, traemos los cafés, vos que sabés dónde llamar para pedir la comida porque no pedís. Bueno, cuando empezamos a ver, no es cierto que hacemos las mismas actividades. Y muchas veces las mujeres somos las que nos estamos llevando las actividades fuera del horario laboral. Que contestamos el mensajito del jefe que se olvidó del cumpleaños de alguien, organizamos quién compra los regalos, bueno, todo ese trabajo que está por afuera de la actividad per se laboral, normalmente las hacemos nosotras y ahí es cuando hay una brecha. Che, yo estoy haciendo mucho más tarea que mi compañero, perdón, mi compañero Marca se va y ya se terminó. Bueno, ahí es cuando hay brecha salarial. Voy a pausar. Y de paso vemos el video. Este video es mexicano, tiene unos 10 años, pero me encanta porque nota cómo es algo aprendido, es algo que nos van constituyendo, pero podemos también desaprenderlo y bueno, les invito también a tomar la actitud de las infancias del video y empezar a cuestionar un poco. Así que se los dejo y yo mientras me tomo un mate. Soy Viviana. Yo soy Mariana. Hola, soy Isabela. Soy Francesco. ¿Qué es lo que más les gusta jugar? Videojuegos. Escondidas. ¿Prefieren jugar con niños o con niñas? Con los dos. No importa quién sea. Su misión hoy es armar juntos ese rompecabezas. Papísima. He hecho millones. Fácil. Sí, fácil. Ay, ya no quiero hacer. ¿Ya? No alcanzo. Sí, por favor. Chócalas. Yo no podía alcanzar estas letras, pero Vivian me ayudó. ¿Ahora qué sigue? ¿Premio?
Uy. ¿Por qué mi premio es pequeño? Porque tengo menos. Hicimos todo igual, armamos el rompecabezas y nos ayudamos. ¿Creen que hice un trabajo diferente a Mariano? Yo creo que no. Me gustan los dulces, pero es injusto. Vivian y yo hicimos el mismo trabajo. Vivian, ¿tú tienes menos dulces porque eres niña? ¿Qué? Esto no se vale. Yo me merezco uno igual que ese. No me gusta jugar así. Jugamos el mismo juego y hicimos lo mismo y el premio debería ser igual para los dos. Yo le daría uno igual al mío. Ya tenemos lo mismo. Sí. Este está bien. Creo que falta este. Así. Así me siento mejor. Tan, 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 tan. Bueno, una de las cosas que también van a encontrar cuando den Ley Micaela es que seguramente van a encontrar, estoy repetitiva, perdón, va a haber personas que le estén cuestionando de dónde sacaron eso, por de dónde tal cosa, eso seguro pasa en otro país. Bueno, entonces, previendo, porque uno ya está viejo haciendo el oficio, yo tiro algún dato científico, traigo cosas de otros países, por ahí llevo un poquito más, pero ya evitas, estás corriendo la pelota de adelante, entonces evitas que vengan esas preguntas porque a lo sumo ya haces referencia a lo que vas a contar. La base científica es nada menos que la ganadora del premio Nobel del año pasado en economía, cosa rara también, que sea mujer y en economía. Y ella recibe el premio, Claudia Goldin, por una investigación en la que ella se pregunta lo que pasa, que hay una diferencia en esta brecha salarial entre varones y mujeres. Porque sí, ok, yo la veo, pero ¿desde cuándo? ¿Qué es lo que pasa para que esto exista realmente? Y la respuesta es la maternidad. Podríamos extenderla a los cuidados, porque no necesariamente tenés que haber sido madre para vivenciar la brecha, también puedes estar a cargo de alguna persona con discapacidad que no sea un hijo, una hija, un hije, sino también puede ser algún familiar, tareas de cuidado en general. Golding demuestra que la mayor diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en los mismos trabajos entra después del primer nacimiento, del nacimiento del primer hijo. Segundo, recupera los archivos de más de 200 años del mercado laboral de Estados Unidos, también detalle no menor para estos que le encanta preguntar. Bueno, son 200 años de Estados Unidos y ella es una docente a la que le interesa esto y empieza a hacer esta investigación y nota que no solo fue en Estados Unidos, sino que puede ser trasladable y que esta diferencia no solo se da con el primer hijo, sino que cuanto más hijos tienen, más va siendo enorme esta brecha. En la distribución de los ingresos en Argentina, que lo tenemos desde el 2020 hasta el 2024, vean que la brecha nunca baja de un 20,7, que es cuando sucede en el tercer trimestre del 2020, que es la brecha menor que hemos tenido en estos 4 años que se hace la recopilación. Actualmente tenemos un 27,4 de brecha. Lo que dicen los estudios es que faltan más de 150 años para que veamos que esta brecha disminuye en nuestro país.
Pero es importante saber que tenemos que estar cuestionándola, que tenemos que estar hablando de esto y sobre todo nos tiene que empezar a molestar para generar el cuestionamiento en el otro. Las paredes de cristal es otro concepto que también trae la economía feminista. De nuevo, cristal no por bello, sino porque es transparente, casi invisible, que es cuando las mujeres se insertan laboralmente, pero están concentradas en áreas o servicios de apoyo. Los administrativos, los telefónicos, ventas, y no pueden salir hacia funciones que van a ser mejores pagas. Y esto se origina en estereotipos y roles de género, esto que hablábamos hoy, actividades para hombres y para mujeres, menor existencia de modelos o referentes, no tenemos a mujeres, por ejemplo, que se estén capacitando y sean visibles en redes sociales, no sé, en YouTube, en medios, en algo que sea de consumo masivo, por ejemplo, en sistemas o desarrollos. Si yo le pregunto a alguien que hable sobre inteligencia artificial, me pueden nombrar a Santiago Bilinsky, por ejemplo, pero va a ser muy difícil que piensen en alguna mujer. De hecho, yo estoy tratando de pensar y no se me ocurre. O sea, se me ocurren todos varones. Y también hay prohibiciones legales. En 1976, hace demasiados años, se crea una ley que es la 20744 en la que habla de tareas penosas, peligrosas e insalubres que no pueden desarrollar las mujeres, y otra que es de 1924, o sea, tiene 100 años esta ley y sigue vigente en nuestro país, que habla de trabajo de carga, descarga de navíos, canteras, maquinistas y grúas que las mujeres no podemos desarrollar. Las mujeres que actualmente lo están desarrollando ha sido porque se ha declarado la inconstitucionalidad de la ley para ese caso en particular. Pero es una pelea que se está dando con los casos. Y esto me encanta siempre traerlo porque una de las cosas que se dice es: nosotras no estamos bien capacitadas para realizar X actividad. Bueno, las mujeres ocupamos el 57% de los bancos en las universidades, ¿sí? De 10 estudiantes, casi 6 son mujeres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos estudiando más? ¿Qué carreras son las que más nos encontramos? Bueno, donde más nos vamos a encontrar es en la parte de educación, en la parte de salud, pues los cuidados sigue siendo una tarea feminizada, siempre los cuidados más rasos en cuanto a sueldo. Enfermeras, pediatras, no sé, una neurocirujana, encontramos una en 1.000.000. Ni hablar cuando se van sumando las especificaciones. Por ejemplo, no sé, una neurocirujana pediátrica, especialista, no sé, en niños menores de 3 meses. Eso cada vez más específico, menos mujeres vas a encontrar. ¿Por qué? Son más capacitaciones, más dinero, más tiempo sobre todo. Y, por ejemplo, en ingeniería y ciencias aplicadas, solo el 25% de las estudiantes son mujeres. Y acá traigo para que puedan ver qué sucede con el resto de Latinoamérica. En este caso, Grow, que es una consultora, a mí me encanta el trabajo que hace sobre géneros y trabajo, genera informes, todo el año está generando informes, y respecto a la participación de las mujeres en el mercado laboral es donde más van a encontrar. Es una página que les recomiendo para poder usar porque son muy fáciles de leer, no necesitas ser especialista para poder leer el gráfico, y a su vez son claras, está buena para poder hacer el recorte y usarla en las capacitaciones. Siempre citen de dónde y sobre todo de qué año. Es algo chiquito y no hace mal a nadie. La participación de las mujeres en las diferentes ramas. Bueno, tenemos el servicio doméstico, que lo vemos en Chile y en Argentina. El 97% en Argentina lo realizan mujeres, en Chile el 90%. Si nos vamos a la cuestión de servicio social y salud, que lo podemos ver en los 3 países, tenemos que el 72% de mujeres lo realiza en Argentina, un 74% en Chile y en México un 68%. Si nos vamos a la enseñanza, que también lo tenemos en los 3 países, vamos a ver que la enseñanza
El 74% en Argentina lo realizan mujeres. Cuando yo hablo de enseñanza, no solo estoy hablando de enseñanza primaria, sino también incluye la terciaria. Y acá es para hacer un doble clic y saber qué es lo que está pasando en la educación en Argentina, porque no solo son docentes, sino que también vamos a encontrarnos con que cuanto más alto es el nivel académico, más varones hay y menos nivel académico, hay más mujeres. Jardín, primaria, secundaria y demás. Y en México tenemos un 63%. Y cuando nos vamos a industrias masculinizadas, fíjense que en la industria manufacturera tenemos que un 32% en Argentina se ocupan mujeres, el que más tiene es en Chile, que es un 41%, y después tenemos 36 y 31%, es decir, que es casi un 40% como la panacea. Y cuando nos vamos a construcción, que son los sueldos más informales, pero mejores pagos, sobre todo en nuestra economía, que tenemos una tasa de informalidad tan alta, fíjense que en Argentina solo el 5% de las mujeres se ocupan de construcción, y en el resto de los países también es bajísima la tasa de ocupación en estas áreas. Para terminar, nos encontramos como la conclusión son los pisos pegajosos, que el piso pegajoso es el conjunto de cargas familiares que no le permiten a las mujeres salir de las tareas de cuidado y le impiden desarrollar el potencial laboral y personal. Esto que les decía hoy, no se pueden capacitar, no pueden subir en los escalafones porque no pueden hacer los posgrados o acreditar las horas cátedra, o bueno, piensen en las diferentes ramas de trabajo. Acá lo que yo les traigo es dónde están los aportes del sistema en cada país, y fíjense que solo el 37% de las mujeres en Argentina realizan aportes, en Chile el 29% y en Perú el 72%. Perú tiene mayores aportes porque tiene una clase laboral que está más registrada que nosotros. Pero esto hace a que después sean menos mujeres que puedan tener una jubilación. O sea que es un problema que vamos a tener en 2 minutos, que vamos a hacer con las moratorias y con estas personas. Así que bueno, mi parte ha terminado. Si quieren dejarme alguna pregunta, muchas gracias por haber escuchado y... Muchas gracias a vos, Flor. La verdad que muy interesante y muy completo. Ahí, bueno, a ver si hay alguna pregunta. Norma Noemí Aguirre había preguntado, ¿es tan importante la ley Micaela que sea conocida en todos los ámbitos del trabajo? Magali Toledo preguntó, no sé si eso ya lo habías respondido, ¿el Poder Judicial tiene la obligación de hacer la capacitación Sí, en la ley los tres. Micaela? Los tres Sí. poderes. Bueno, y Erika Pérez dice gracias, excelente. Bueno, si quieren, mientras también pueden seguir mandando las preguntas y bueno, ahora avanzamos. Diega, no sé si seguía Diega o Maru. Sí, Bueno, Diego. bueno, sigo Bien. yo. Bueno, ahí voy a compartir el Power. A ver, ¿se ve? Esperen, sí, que Ahí está. ahí está, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, en la parte que a mí me tocó, bueno, es el tema de la diversidad. Lo importante en el momento cuando vamos a implementar la ley Micaela en, en materia de diversidad es entender de que no va a haber respuestas correctas o incorrectas en las capacitaciones, ya que nos vamos a encontrar con personas que pueden desconocer la temática, ¿no? Por lo que es esencial utilizar herramientas pedagógicas adecuadas que fomenten un ambiente de respeto. Esperen que voy a correr acá que me aparece el cuadrito y me tapa el... perdón, ahí está. Que fomenten un ambiente de respeto y de apertura al diálogo. ¿A qué nos referimos con esto, no? Cuando nosotros hablamos de diversidad sexogenérica, nos encontramos con personas que van a ser totalmente ajenas a, a esta temática. Entonces vamos a tener que elaborar tanto herramientas como respuestas que puedan llevar a una apertura del diálogo
y que estas personas puedan empezar a un camino hacia una desconstrucción, ¿no? Entonces lo primero que vamos a tener que entender es el rol que cumple la heteronorma en este caso, ¿no? Entonces, el comprender el rol de la heteronorma en la sociedad es esencial, ya que nos atraviesan los estereotipos de género. La heteronorma establece expectativas sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres, lo que puede llevar a la discriminación y exclusión de quienes no se ajustan a esta norma. Vivimos en una sociedad donde estamos regidos por un binomio del hombre y la mujer. Entonces, estos estereotipos y el binarismo, entramos dentro de un sistema binario, ¿no? Entonces nos encuadramos en lo que debe ser, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer. Y es lo que nos indica en todo momento la heteronorma. Entonces, para esto, para romper en estos estereotipos, necesitamos trabajar diferentes herramientas pedagógicas que nos lleven a la reflexión, tanto a nosotros como capacitadores, como para las personas que vamos a estar capacitando, ¿no? Yo traje de ejemplo una entrevista que le hicieron en País de Boludos a Susy Shock. Ahí le doy al play para compartirla. No Ahí, se perdón. escucha. ¿No se escucha? A ver, No. ¿para qué? Espera que se fue. A ver qué pongo acá. Escape. A ver. Em, Cuando vas a ¿Se la escucha? No, en la pantalla de compartir, ahí hay abajo a la izquierda un cuadradito que te va a permitir compartir el audio también. A ver. Ya compartir. O en share. No sé cómo te aparece en tu pantalla. No, me aparece compartir. Pero cuando pongo el archivo. No, si no salí Acá, compartir sonido. Ahí Ahí está. A ver. A ver ahora. Ser travesti, trans, es cómo se vive. Mira, el otro día yo voy a Montevideo todos los meses porque tengo un taller allá. Y venía en el barquito, me subo al taxi y el taxista tenía una... Así. Yo tengo esta voz gruesa de Olga Orozco, Tita Merelo, Adriana Varela. Me subo al taxi y le digo, alinear por... Uy, perdón. Ser travesti, trans, es cómo se vive. Mira, el otro día yo voy a Montevideo todos los meses porque tengo un taller allá. Y venía en el barquito, me subo al taxi y el taxista tenía una voz muy finita. O sea, hablaba así, tipo, hola. Así. Yo tengo esta voz gruesa de Olga Orozco, Tita Merelo, Adriana Varela. Me subo al taxi y le digo, alinear por autopista y el taxista me dice, perfecto, capo. Me dice así. Yo estaba muy cansada como para hacer pedagogía travesti y me limité a viajar mirando por la ventanilla. Y entonces cuando llegamos a la cancha de Vélez, cerca de casa, le digo, acá hay que bajar. Perfecto, capo, me dice, de vuelta. Entonces yo le miro y digo, discúlpame, ¿nunca llevaste una travesti en el taxi? Me dice, sí. ¿Y por qué me tratas desde que subo en masculino? Y el tipo me dice, lo que pasa que si te miro veo algo femenino, me dice, pero si te escucho, escucho un tipo, me dice. Y yo le digo, ¿vos escuchaste tu voz? Yo nunca te traté de nena. Y tenés esa voz. Y me dice, tenés razón, qué guacha. Es increíble porque yo creo que ser travesti es un espejo. Entonces, este diálogo con esto, que lo pongo de ejemplo, habla de ese volverlo a hablar. Porque ese tipo no es mi enemigo. Ese tipo ignora para sí un montón de cosas. No está pudiendo estar en una discusión de qué es ser hombre, mujer, cuál es su parte masculina y femenina. Andás a ver, ¿no? Cuántos abismos inclusive le debe despertar esa ambigüedad que le da ese tono de voz, por ejemplo. Entonces tenemos que volver a hablar con esa gente que no es Milei, que no es Alberto, que se lo termina llevando Milei
y se lo termina llevando Alberto, y que tenemos que recuperarlo haciendo esa nueva vanguardia de ir a hablarlo todo, rincón a rincón, calle a calle, poniéndonos cuerpecitos y entendiendo eso. Algo todavía muchísimo más potente. Yo necesito que ese tipo entienda que mi vida vale. Que si yo te golpeo la puerta, Fede, no importa si vos no entendés, no hablas con la E, no entendés si trans o travesti, que vos me abras la puerta porque mi vida vale. Eso es lo que se rompió. Y eso es lo que disfruta esta derecha, finalmente, ¿no? Que eso esté roto. Y me parece que el desafío transfeminista, traba feminista, finalmente es volver a tejer esas redes y esa sensibilidad de que me importe la otra persona. Me importa qué porta, qué es, qué quiere, ¿no? Pensar posiblemente en bases comunes. Y es rica entonces esta época, porque yo quiero desde eso transfeminismo exigir la nueva dirigencia. No quiero que sea menos que eso. Ni ahí. Bienvenido que se estén asustados. Que se asusten que cualquiera puede caer. Que a cualquiera le puede tocar. Entonces empecemos en serio con ese ser nuevo, como diría el Che Guevara, si no se hubiese conocido. Bueno, lo importante de este video es que lleva la reflexión, ¿no? En esto lo que dice Susi, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es lo femenino, qué es lo masculino, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros empezamos a incorporar entrevistas de personas reconocidas dentro de la comunidad LGBTQINB+, nada, podemos encontrar entrevistas a esta entrevista de, por ejemplo, de Susi Shock, entrevistas de Luana Berkin, Diana Zacayán, que llevan, ¿no? Que cuentan estas experiencias personales, luchas y logros, y que más allá de conectar en la emoción, a veces videos de Luana, quien ya ha fallecido, o de Luana, de Diana, lo que permite es llevar a la reflexión y abrir al diálogo, ¿no? Y esto de lo que hablamos de la deconstrucción y el empezar, como dice Susi, a preguntarse, ¿no? A cuestionarse ciertos estereotipos. También podemos utilizar materiales de reflexión como fragmentos de libro, publicidades, utilizar textos que aborden en la diversidad sexual de género, así como publicidades que desafíen los estereotipos. Acá, por ejemplo, tenemos una publicidad de Coca-Cola que dice cero azúcar, cero prejuicios, ¿no? Esta publicidad es de Coca-Cola en Hungría. En el momento que salió esta publicidad en Hungría, por dar un ejemplo, ¿no? Fue súper controversial, ya que Hungría no tiene una ley de identidad de género, más en el 2021 decidieron que en la parte del DNI donde decía sexo, que entre el 2003 y el 2018 podían las personas trans poner su género autopercibido como mujer, colocaron ahora sexo asignado al nacer. Entonces esta publicidad vino como a interpelar todo esto lo que está sucediendo en Hungría, ¿no? Entonces podemos utilizar estas publicidades que, por ejemplo, son internacionales, o algunas publicidades que hayan acá en Argentina. Y después tenemos un libro que es En Si te viera tu madre, que es sobre Claudia Pía Babudarco, que es un libro publicado por el Archivo de la Memoria Trans, que recopila un montón de fotografías, el archivo de personas trans. Este especialmente habla sobre la vida de Claudia Pía Babudarco, que es una referenta del movimiento travesti trans que ha recorrido, bueno, ella ya ha fallecido, em, pero que ha recorrido en todo el país derribando los edictos policiales que decían que las personas tenían que tener dos prendas de vestir acorde al sexo asignado al nacer, ¿no? Entonces la utilización de estos libros, digamos, de la memoria de archivo trans, de Loana Berkins, de Camila Sosa Villada, utilizar fragmentos que sean disparadores, ¿no? Que nos lleven a la reflexión y también a la discusión, ¿no? Entonces, decimos, utilizamos textos de autores que aborden la diversidad sexual y de género, así como publicidades que desafíen los estereotipos.
Después también podemos utilizar encuestas y cuestionarios que interpelen la participación sobre sus percepciones, actitudes hacia la comunidad. Preguntas como, ¿qué opinas sobre las relaciones entre personas del mismo sexo? Esto puede generar una reflexión y una discusión. Por ejemplo, esta encuesta es obviamente una encuesta ficticia que usa la sigla de la CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, pero es de la comunidad heterosexual argentina, ¿no? ¿Qué trae la encuesta? La encuesta trae preguntas que usualmente se nos hace a las personas de la comunidad LGBT, interpelando a las personas heterosexuales, ¿no? En preguntas como, ¿usted es heterosexual? Em, ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? ¿Su familia está de acuerdo con que usted sea heterosexual? ¿Está de acuerdo con que los heterosexuales adopten? Entonces, este tipo de encuestas llevan a la reflexión y abren la discusión. Nosotros con Maru cuando damos Ley Micaela en la cámara la hemos usado y mucha gente, no la usemos de ejemplo, la llena, ¿no? Y a veces en la parte que dice, ¿usted me parece bien que las personas heterosexuales adopten? Sí, me parece perfecto, ¿no? Entonces, nosotros cuando lo leemos, a mí en lo personal me causa como gracia, ¿no? Porque es esto la interpelación, y que son preguntas que, que nos suelen hacer a las personas de la comunidad, ¿no? Y que a veces suelen incomodar. Entonces esto lo que va a hacer va a abrir al diálogo y a la reflexión y de vuelta, no por ser reiterativo, pero abrir, digamos, a una desconstrucción, ¿no? Algo que también tenemos que tener en cuenta son los estereotipos de género, ¿no? Identificar cuáles son los estereotipos que la sociedad impone sobre qué es ser hombre y mujer. Esto en la idea que tenemos que los hombres deben ser fuertes, proveedores, y que las mujeres deben estar sumisas y cuidadoras, ¿no? Entonces volvemos a esto de la heteronorma y a esto que hablamos de un binomio de lo que es ser hombre y mujer. Entonces los hombres son fuertes, son proveedores y las mujeres tienen que quedar en su casa, ser sumisas, cuidadoras, ¿no? Y que también a su vez limita la expresión y la identidad de género. Y cuál es el impacto que tiene sobre la diversidad la heteronorma, ¿no? No contempla, decimos, no contempla la diversidad y las diferentes formas de ser hombre y mujer. Comprende un rol, nos permite abordar el binarismo y cómo afecta a las personas no binarias. Entonces, cuando hablamos de no binarismo, hablamos del no binarismo son personas que no encajan dentro de la estructura y de la heteronorma y de lo que nos marca la sociedad, de lo que debe ser hombre y lo que debe ser mujer. En las capacitaciones de Lemmy Micaela usualmente utilizo algo que Luana Berkins, quien es una persona referente de la comunidad y ha sido activista por los derechos de las personas travesti y trans, nos dice que el transvestismo viene a romper con este binarismo de lo que es ser hombre y mujer, ¿no? Ella nos dice, por ejemplo, yo tengo la voz gruesa, calzo 42, tengo barba, ¿y cuál es el problema, no? Entonces, romper con el estereotipo y de lo que nos marca la sociedad y lo que nos marca el binarismo. Y también lo que tenemos que comprender, ¿qué define al binarismo, no? El binarismo se refiere a los parámetros que la sociedad establece sobre lo que significa ser hombre o lo que significa ser mujer, y influenciados por la heteronorma y el biologicismo, ¿no? Esto de naciste sos una persona pene portante, entonces sos hombre, sos una persona vulvo portante, sos mujer, ¿no? Entonces, el entender también de que el sexo biológico no es lo mismo que la identidad. Este concepto es fundamental para entender cómo se construyen las identidades de género y en los momentos de dar una capacitación o dar una sensibilización, debemos marcar como estos parámetros para entender que, que existen varias identidades y que no están atado a la genitalidad precisamente, ¿no? Entonces, para esto vamos a utilizar
preguntas disparadoras, ¿no? Que las podemos utilizar dejándolas sobre la mesa, en cuadritos, en un PowerPoint, o, o preguntarse, ¿no? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué entendemos por personas binarias? Por personas no binarias, ¿no? Porque puede ser un hombre, su sexo biológico puede ser hembra, una persona vulvoportante, y su identidad de género puede ser un hombre, ¿no? Y su expresión de género puede ser otra. No necesariamente el sexo asignado al nacer va a ser lo que se ajusta a nuestra identidad. Entonces, al plantearnos bien y entender que las personas entiendan lo que es la heteronorma, nos va a abrir, digamos, un abanico para empezar a entender de que el concepto de hombre no está atado al biologicismo, ¿no? Y entender que la fluidez del género, y entender que el género es fluido, y que las personas no binarias pueden no identificarse con ninguno de estos dos estereotipos, ¿no? De ser hombre o ser mujer, en ninguno de los roles tradicionales. Esto desafía la idea que el género es fijo y permite una mayor aceptación de la diversidad. Después también tenemos que entender sobre las identidades, expresiones y orientaciones sexogenéricas. Para explicar estas identidades y orientaciones podemos usar material audiovisual o gráfico como introducción, ¿no? Y esto debe incluir, cuando utilizamos material audiovisual, videos que expliquen conceptos de qué es la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Por ejemplo, podemos utilizar documentales que muestren la vida de personas trans o no binarias. Dentro de YouTube hay varios videos que explican digamos, muy pedagógicamente en estos conceptos, ¿no? Y utilizar conceptos claves y explicar lo que es el sexo biológico, que van a ser las características físicas, lo que es la orientación sexual, que es la atracción que siente una persona hacia la otra, puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, demisexual, y las identidades y las expresiones de género, que es cómo se vive y cómo se expresa el género, ¿no? Acá podemos utilizar ejemplos gráficos para ilustrar los conceptos. Y luego de eso, fomentar preguntas, ¿no? Después de la explicación es importante abrir el espacio a preguntas y reflexión, permitiendo que los participantes compartan sus pensamientos y experiencias. En mi experiencia, cuando abordamos todo lo que es identidad, expresión, orientación, y sexo biológico, es como que a las personas le explota la cabeza porque es como un montón de información que no están acostumbrados a estar en contacto, ¿no? Nada. Ven personas por la calle, dos hombres de la mano, y dicen, bueno, nada, son dos personas gays. Entonces, entender que esa persona tal vez puede ser un hombre trans, o yo siempre uso el caso de Traniela, ¿no? Esta piloto trans, que es una feminidad trans, pero su orientación sexual es de una persona heterosexual, tiene su pareja, mujer. Entonces, este ejemplo lo que nos sirve es, bueno, su identidad de género no tiene nada que ver ni con su genitalidad ni con su orientación sexual, ¿no? Entonces, utilizar todos esos conceptos o personas, digamos, conocidas que están en los medios o que son referentes, nos sirven para que puedan generar, digamos, em, estas explicaciones y empezar a interpelarse. También es importante cuando damos capacitaciones en diversidades sexogenéricas, es explicar la historicidad del movimiento LGBTQIN+, que es fundamental para entender su contexto y luchas, ¿no? El surgimiento de las siglas, qué significa, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, intersex, no binarios, y el más representa las demás diversidades, ¿no? Cada letra representa una parte de la diversidad sexual y de género. También es importante que podamos dar a conocer referentes históricos, contar sobre su vida, cuál es su importancia,
Podemos nombrar a Martha Johnson, a Silvia Rivera como referentes internacionales del movimiento que surgió. Estas dos personas son justamente referentes en Estados Unidos en la década del 80. Y acá podemos nombrar a Carlos Jauregui, Luana Berkin, Diana Zacayán, Claudia Pia Paudarco, ¿no? Y estas personas fueron pioneras en la lucha por los derechos de las personas LGBTQINB+. Y a su vez, podemos mencionar hechos históricos y significativos en la historia de la comunidad, como la despenalización de la homosexualidad. Por ejemplo, en 1990, la homosexualidad es quitada del manual de la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad psiquiátrica, y no hace mucho, en el 2020, si no me equivoco, fue sacada también las personas transexuales. Em, Nombrar la lucha contra el VIH-Sida, la aprobación de las leyes de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que cabe mencionar que en Argentina tenemos una ley que es pionera en el mundo porque respeta la identidad de género de la persona y no es necesario tener una readecuación corporal de la genitalidad para que su identidad, para que concuerde con su identidad de género. Y algo importante que también tenemos en Argentina, tanto en la legislación nacional como en la provincia de Buenos Aires, es el cupo laboral travesti trans, que indica que en el sector público debe haber el 1% como piso de personas en travesti trans contratadas, ¿no? Y lo que también la legislación hace es que se puedan contratar personas en el sector privado em, con diferentes, digamos, concesiones impositivas. Después también lo importante es nombrar mitos y verdades sobre la comunidad, ¿no? Es una excelente manera de romper el hielo y derribar estereotipos. Entonces podemos usar como ejemplo estos mitos, ¿no? Las personas trans son solo una fase, o la homosexualidad es una enfermedad. Estos mitos pueden ser desmentidos con información basada en investigaciones y testimonios. Y otras verdades importantes es resaltar que la diversidad sexual y de género es una parte natural de la humanidad, ¿no? Y que todas las identidades merecen un respeto y un reconocimiento. En los mitos y verdades, utilizarlos, tal vez lo podemos utilizar a la mitad de la capacitación o al principio o al final, que esto también lleva a que rompa el hielo, ¿no? Nombrar a su vez las normas vigentes, ¿no? Conocer las leyes y normas vigentes de cada ciudad, provincia o comunidad es crucial para entender los derechos y cómo abordar diferentes problemáticas. Saber las leyes de protección, informar sobre leyes que protegen los derechos de las personas LGBTQINB+, como la Ley de Identidad de Género en Argentina, que permite a las personas trans acceder a modificación de su identidad en documentos oficiales, como los nombramos, y entender que los derechos humanos, que es parte de los derechos humanos, ¿no? Y los derechos humanos, discutir la importancia de los derechos humanos en la lucha por la igualdad, como las normativas vigentes pueden ayudar a abordar la discriminación y la violencia. Y para terminar, como conclusión, la capacitación en diversidad sexogenérica y derechos humanos es un proceso continuo que requiere sensibilidad, apertura y un enfoque reflexivo. Utilizar diversas herramientas pedagógicas y materiales puede facilitar al aprendizaje y a la comprensión de estos temas tan importantes en el marco de la Ley Micaela. Fomentar un ambiente inclusivo y respetuoso es esencial para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Nada, ahora dejo abierto por si quieren realizar alguna pregunta o algo. Nada, estoy para responder. Buenísimo, Diego, la verdad que sumamente enriquecedor. Me quedo con esto de también que decían un poco en el video y también lo remarcabas vos, que es importante, que no nos tenemos que olvidar que
los derechos de las personas, o sea, que hay que tratarlos como personas por sobre todo, y después lo que venga, o sea, lo de poder entender las cuestiones de diversidad, que no todo el mundo tiene esas capacidades a veces, pero bueno, antes que todo hay que respetarlos como personas y valorar eso, valorar la vida de la persona, antes que no importa que sea mujer, hombre, trans, travesti, lo importante es que es una persona y que hay que respetarlas. Así que Total, bueno, muy totalmente. bueno y la verdad que suma un montón todo esto y las herramientas para implementarlas en nuestras organizaciones. Me quedo pensando también como a veces uno deja de pasar por ahí chistes, a veces también cuando uno comparte espacios con varones, y uno, bueno, lo deja pasar por alto, pero ahora también uno haciendo, digamos, memoria y eso, y digo, che, pero esto no está bien. También empezar a marcar eso de, che, bueno, tengamos respeto por esto, porque son personas, tienen derechos y también hay que valorar esas vidas. Así que está muy bueno lo que proponen. Ahí vi unos comentarios, no sé si quién lo quiere responder, y ahí seguimos con Maru. ¿Cómo podemos hacer desde el territorio para que desde el Poder Judicial hagan la ley Micaela? Ya que son ellos los que tendrían que dar las garantías constitucionales de las leyes, ya que después tenemos casos como el de Lucía Pérez. Gracias. Eso puso Gisela de Mujeres y Diversidades Territoriales. Después, bueno, Briant puso muy claro, justo me sirve para la cursada de un seminario que estamos dando en la facultad. Eh, y también muy bueno y súper claro, por las dudas van a dejar el material, sí, obviamente, el material lo vamos a estar compartiendo también en caso de que lo necesiten. Y también la Bien. grabación del encuentro va a estar subida a las Sí. redes de las organizaciones. Sí. Bueno, buenísimo. Sí, también sumando a lo que decía Gisela, que es más un deseo, ¿no? De qué podemos hacer ante el incumplimiento de la aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial. En principio, reforzar esta herramienta. Digo, siempre la comunidad va por delante de los poderes del Estado, ¿no? Creo que las leyes, como nosotras estamos en el ámbito legislativo, en general, las leyes que salen son las leyes que pide la comunidad, que pide la sociedad y que exige, ¿no? Creo que cuando esa agenda, cuando está en el centro de la escena, es ahí donde quizás se sienten un poco más presionados. La verdad que es una ley que es obligatoria para los tres poderes del Estado. Y volviendo y retomando alguna cuestión, Gabriela, antes de pasar a la herramienta práctica, sé que queda muy poco tiempo, pero me gustaría también reforzar un poco lo de Diego, porque la ley Micaela es muy importante que se aborde el tema de diversidad. Quizás hay muchos conceptos que incluso nosotras, quienes somos replicadoras de ley Micaela, hemos aprendido muchísimo y quizás a veces nos resuenan o nos parece un poco, pero ¿qué es todo esto? ¿Qué este nuevo mundo que nos permiten? Pero son personas, hoy tenemos infancias que sufren bullying y demás por un montón de cuestiones de la identidad de género, y por otro lado también pensar en cuestiones prácticas, ¿no? Nosotras cuando damos ley Micaela, damos un ejemplo que a mí me ha pasado y puede pasar también cuando ustedes apliquen ley Micaela en lo comunitario, es que quizás algún compañero o alguna compañera del club o de donde se aborde esto, quizás vulnere un derecho sin saberlo, ¿no? A mí me pasó en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que me llamaron y me dijeron, hay una chica travesti buscándote, ¿no? Y este ejemplo lo quiero traer porque es muy importante, porque cuando viene a buscarme una persona heterosexual, no me dicen, hay una persona heterosexual buscándote, ¿no? Y digo, y cuando yo atendía a esta chica, la verdad que estaba muy afectada, porque se sentía expuesta, ¿no? Por la cantidad de gente que había, y por teléfono me dijeron, hay una chica travesti esperándote, y dice, bueno, yo tengo un nombre, tengo un apellido, no soy una chica travesti, digo, para la sociedad. Entonces creo que también estas herramientas prácticas, y lo que traía Diego, son muy necesarias para el cotidiano, ¿no? Para entender que a mí, cuando me presentan, no me dicen Maru heterosexual, ¿no? Entonces, ¿por qué si una persona viene a un taller o a una actividad y es del colectivo LGTB, tiene que ser identificada por su identidad sexual? Entonces creo que con herramientas prácticas
adquiriendo estos conocimientos en Ley Micaela, también uno va transformando acciones que realmente afectan a otra persona y afectan a un derecho humano que es vivir su identidad de género, como tenemos la ley de identidad de género, libre de violencias, porque es violento que enuncien tu identidad de género para nombrarte, ¿no? Y quizás, como vos decías, Gabriela, hay cuestiones que son totalmente naturalizadas y que las dejamos pasar y que afectan realmente a la integridad de esa persona, y creo que es ahí donde está orientado el aspecto de la diversidad sexual en la ley Micaela, y es un aspecto que hay que trabajarlo, hay que seguir profundizando en la ley de identidad de género, en el cupo laboral trans, porque obviamente son personas que en el punto de partida está mucho más alejado de lo que estamos nosotras, ¿no? Digamos, el punto de partida para conseguir un trabajo es mucho más difícil para una persona trans que para mí, por ejemplo. Entonces creo que desde ahí es la mirada que necesitamos en la aplicación de Ley Micaela para cambiar este cambio cultural, y también para aportar este cambio cultural también lo que trabajaba Florencia, que es la perspectiva de género, que sin perspectiva de género es imposible abordar una temática de Ley Micaela. Por supuesto que institucionalmente la Ley Micaela muchas veces ofrece muchas resistencias, y la Ley Micaela lo que viene a traer es una incomodidad. Entonces, por ahí a todas las personas que están presentes y que quieren elaborar un taller de Ley Micaela tienen que saber que también no solamente se van a transformar individualmente, sino que van a transformar al otro, y también es importante decirlo, que van a traer incomodidad en los contenidos que van a dictar, ¿no? Porque, por supuesto, estamos hablando de privilegios, ¿no? Cuando nosotras incomodamos al otro es porque hay privilegios que, digamos, se tienen que soltar, y nosotras decimos, las mujeres muchas veces no reclamamos un lugar que está vacío, ¿no? Ese lugar siempre está ocupado por varones, entonces obviamente que con ciertas cuestiones vamos a incomodar a otras personas, y esto no tiene que ver con mejorar solamente la vida de las mujeres y las diversidades, sino que tiene que ver con mejorar a la sociedad, ¿no? Es vivir una vida libre de violencias, y es así como se tiene que abordar la ley Micaela, ¿no? Como una forma de transformarse y transformarnos comunitariamente con perspectiva de género, porque sin dudas, como decimos, la ley Micaela no solamente es una obligación, la ley Micaela es un derecho que tienen todas las personas a capacitarse en género, ¿no? Si nosotros lo vemos como un derecho, vamos a poder trabajar realmente esta ley. Si lo vemos como una obligación, va a ser algo que alguien se va a sentar porque lo tiene que hacer sin interiorizar realmente lo que significa, como pasó con el policía, ¿no? que atendió anteriormente la denuncia previa que contaban en la charla anterior del abusador y femicida de Micaela, que pudo haberse evitado, y sin embargo este policía no tenía perspectiva de género, no tomó con gravedad lo que era grave, y hoy Micaela no está entre nosotras, ¿no? Entonces es muy importante. Por otro lado, sé que queda muy poco tiempo, así que voy a ser un poco breve porque igualmente van a quedar los contenidos y demás, como decía Gabriela, la charla. Yo quería traer un ejemplo muy práctico que tiene que ver con una transformación súper necesaria, que también lo vieron en la jornada anterior, que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, situado de un tipo de violencia, ¿no? La violencia económica. La violencia económica es una violencia que atraviesa a muchas mujeres de diferentes maneras. Y una de las formas que atraviesa esta violencia económica a las mujeres es la violencia económica a través del incumplimiento de la cuota alimentaria. Cuando Flor se va a acordar, con Flor Rojo compartimos la capacitación para ser replicadoras de Ley Micaela a nivel nacional. Nosotras presentamos este taller que tiene que ver con la aplicación de Ley Micaela a través de el tema de la cuota alimentaria como una forma de ejercer violencia, más específicamente violencia económica, y lo trabajamos desde un taller para la comunidad, ¿no? Lo importante de este taller, que después vamos a verlos con las placas y demás, es qué es lo que queremos transformar, ¿no? Elegimos este tema de incumplimiento de la cuota alimentaria
porque creemos que todas conocemos a alguien luchando por la cuota alimentaria, todas conocemos a un familiar, a una amiga, a una conocida que no recibe cuota alimentaria, que es mamá sola o que fracasó en el intento de acceder a una justicia, ¿no? que mire con perspectiva de género. Por eso también la necesidad de la aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial, no solamente para los casos de femicidio, sino también para los casos de las infancias, ¿no? Porque el incumplimiento de la cuota alimentaria tiene que ver con un derecho humano de las infancias, pero afecta directamente a las madres. ¿Cómo podemos trabajar esto en ley Micaela? Es muy importante porque no solamente es una capacitación que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Nosotras sabemos ya cómo nos afecta esta violencia económica y demás, pero nosotras decimos que así como todas conocemos a alguien luchando por la cuota alimentaria, una amiga, una conocida, un familiar o historias personales, nadie conoce a un deudor alimentario, ¿no? Nadie tiene un hermano deudor alimentario, nadie tiene a un compañero de trabajo deudor alimentario, nadie tiene a un jefe deudor alimentario. Nosotras decimos los números no dan. Entonces, ¿qué pasa? Hay un silencio con respecto a los deudores alimentarios y también hay un silencio con respecto a esta situación de violencia de género, ¿no? Cuando nosotras le decimos a un varón que por incumplir la cuota alimentaria está ejerciendo violencia de género, más específicamente violencia económica, no lo entiende. Y muchas mujeres tampoco se entienden víctimas de esa violencia cuando no reciben la cuota alimentaria. Y la verdad que no lo decimos en la ley Micaela y en la Cámara de Diputados, sino que lo dice nuestra ley, ¿no? Esto afecta directamente a las madres en su calidad de vida, en su tiempo, y por supuesto afecta directamente a las infancias. Por eso quiero que veamos un video, por lo menos una parte, de historias de unas madres, que también lo pueden utilizar en el caso que hagan los talleres de ley Micaela, lo ponemos también a disposición de Gabriela, porque es un buen video para poder trabajar tipos y modalidades de violencia y para poder trabajar un taller de violencia económica en el marco de ley Micaela. Así que si te parece, Gabriela, lo vemos. A ver. Tengo que poner compartir. Y... Ustedes díganme si lo están viendo, porque yo dejo de ver. No, por ahora no. Ahora sí. Ahora sí. Compartir sonido, compartir. ¿Ahí lo ven? Sí, se En ve Argentina perfecto. existen 1.600.000 hogares de familias monomarentales. Son madres que crían solas. En esos hogares viven más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 50% no recibe cuota alimentaria y el 12% ¿Se escucha? No, se cortó. Si se corta la... Se corta, sí. Hola. A ver, lo vuelvo a compartir. Y a ver si no pasarlo por el chat y pruebo de compartirlo como prefieras. En Argentina existen 1.600.000 hogares de familias monomarentales. Son madres que crían solas. En esos hogares viven más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 50% no recibe cuota alimentaria y el 12% recibe de manera esporádica o de manera parcial. En la provincia de Buenos Aires, 7 de cada 10 progenitores incumple con la cuota alimentaria. ¿Esto qué significa? Que son madres que se endeudan e infancias que no tienen completos sus derechos. No son datos, son historias. Tengo 4 hijos y son los 4 de distintos padres y ninguno lo conoce. Nunca estuvieron ni presentes ni mucho menos con la ayuda económica. Tengo 2 hijos, Luca y Tomás, 2 hijos de distinto papá. Ninguno de los 2 está presente. Obviamente que ninguno pasa la cuota. Soy mamá de una nena de 10 años y que se llama Nina Rica. Nunca recibí el total de una cuota alimentaria.
mamá de Melissa Cumber, víctima de femicidio. Ella hacía una semana que venía discutiendo mucho con él porque le habían descontado la cuota alimentaria mensual que correspondía, pero además le habían descontado 5.000 pesos más. Yo creo que ese fue el detonante de la discusión, una de las tantas discusiones que tenía, el día que la asesinó. Cuando yo tuve mi primer hijo, que fue a los 15, no tuve en la escuela el apoyo ese que está en el ESI, pero sí tuve una asignación que eso me ayudaba a comprar los pañales, la leche, eso me ayudó. Con un solo sueldo no se puede, así que aparte hago de todo. En este momento estoy haciendo Uber, he trabajado también en una cocina, siempre, toda la vida tuve que tener 2 o 3 trabajos, trabajitos, haciendo cosas en casa, desde sanguchitos, pizzas, hasta de todo. La verdad, soldadura, he hecho herrería. Bueno, donde había una oportunidad de trabajo, yo iba y me metía. Yo volví a pedir una renovación de cuota alimentaria, un aumento, en el año 2022, y ahí empezó una película de terror, porque empezó a tratarme mal, a insultarme, a venir a la puerta de mi casa, a gritarme adelante de la nena. Cuando me separé de él, las primeras cuotas me las pagó también, porque yo le tenía que dar sexo, si no me las daba. No recibir cuota alimentaria sí, debe ser difícil. Yo nunca la tuve. No sé qué sería de alivio tenerla, porque al nunca tenerla no sé qué es. Es difícil. Porque ellos, aparte de no tener padre, no tienen nada, no tienen otra persona que los cuide aparte de yo. Sí, he pasado momentos tremendos. Yo cuando recién los tuve a los chicos no tenía nada, no tenía dónde estar, no tenía dónde dormir. Realmente hubo situaciones muy, muy complejas. Obviamente que te deprimís, obviamente que en un momento estás ahí sintiéndote que no podés más. Pero bueno, no te queda otra que seguir adelante. Ella tiene un centro de vida que soy yo, que es la que le da la estabilidad económica a Nina, que le da un techo, que la lleva al colegio todos los días, le compra todo, o sea, calzado, vestimenta, útiles, y la que la lleva de vacaciones también soy yo. Creo que no tiene un recuerdo con el padre de alguna vacación porque no la llevó. Privar sí, nos privamos de un montón de cosas. Hoy compramos un tele o pagamos el internet porque necesitamos para el estudio. Sabemos que por ahí no vamos a comer en un 20 y pico un churrasquito que lo comíamos antes. O sea, sí sabemos que nos privamos de un montón de cosas. Es mucho para una mamá, para una sola persona, es mucho. La responsabilidad que debería ser de 2. O sea, ni un par de zapatillas compraste, nunca. O sea, ni una sola vez lo llevaste a comer. Ni un cumpleaños, un regalo. Pero bueno, los 2 pudieron estudiar, los 2 les pude dar lo básico. Y bueno, es un recorrido bastante largo el que hice hasta acá, pero llegué. No quiero dejar el juicio, no lo quiero dejar porque ya es un derecho de Nina. Me plantea, ¿por qué yo tengo que trabajar el doble? ¿Por qué tengo que tener 2 trabajos? Estoy trabajando el doble para darle todo a mi hija y le estoy faltando yo. Lo que me sorprendió esta última mediación fue que la jueza, en el juzgado número 7, la jueza en su escritorio tenía el índice de crianza. Me dice, ¿y esta suma es? Le digo, es un piso, le digo. No es un techo. Ni siquiera, le digo, o sea, porque criar tiene un costo, todos lo sabemos. Que no bajen los brazos porque nuestros hijos son el futuro, aparte de nosotras, de todo, para que cambien un montón de cosas. Nina es todo, es mi motor. Es por quien yo me despierto y no quiero que termine nunca la infancia. Yo tenía un sueño porque no habíamos podido en todos esos años salir de vacaciones, los 3, que es como salir en familia de vacaciones.
ese viaje, esa salida, fue eso, digamos, la afirmación de que sí, de que se... El compromiso me pare del piso. Cuando escuché esta canción... Bueno, hasta ahí si querés, Gabriela, después... de María Becerra me hizo acordar mucho a ese momento en mi vida. Que hoy por hoy puedo decir que ya pasó. Que hoy ya puedo decir que salimos. Sí, es re fuerte y nada, re real. Sí. Las mujeres que pasamos esas cuestiones, creo que nos podemos sentir todas identificadas con estas cosas. Porque obviamente que te sentís en el piso, miles de veces te caes. Miles de veces intentás, ponés lo mejor y te caes. Pero bueno, la cuestión es levantarse, no quedar en el camino. Bueno, una lástima que no se pudo ver bien el video, pero por supuesto creo que todas escuchamos el espíritu de lo que es ese video, y me parece muy importante, como también decía Andrea y Romina, por ahí también Andrea Romina, la verdad que el incumplimiento de la cuota alimentaria, la temática del incumplimiento de la cuota alimentaria es una buena temática para poder trabajar en Ley Micaela, porque atraviesa todos los tipos y modalidades de violencia. También, como decíamos, yo me gustaría que después nada, podamos compartir también el video para que lo puedan ver mejor. Ahí vemos donde el incumplimiento de la cuota alimentaria no solamente es violencia económica, sino que es violencia física, ¿no? Por este femicidio que contaba la mamá de Melissa Kumber, donde se le había debitado 5.000 pesos de más y él estaba enojado por eso. La encuentra a ella, la cita a ella con el bebé en brazos que tenía dos meses, y le pega un tiro, él era policía, y la mata, ¿no? Por estos 5.000 pesos que se le había debitado de más. Después la violencia psicológica que mencionaba la otra mamá, ¿no? Esto de el hostigamiento por el dinero, la violencia sexual que mencionaba la otra madre, te doy la plata si haces esto sexualmente, la violencia digital también, porque muchas madres tienen miedo al escrache de ser una mala madre, ¿no? Estos varones que muestran a una mamá tomando una cerveza, saliendo a un boliche, como si fuera que eso, como si fuese eso algo malo, ¿no? Porque las mamás son tildadas de eso. La violencia simbólica también, ¿no? Estos progenitores que dicen, bueno, mi mamá crió 7 hijos y no anduvo mendigándole a nadie dinero o pudo sola. Bueno, todo este estereotipo, ¿no? que existe alrededor de la mujer, y también, como hablaban por ahí en el chat, la salud mental de estas madres, ¿no? La salud mental que se lleva por delante la integridad de esta madre que, como nosotras decimos siempre, nadie puede maternar feliz si está recibiendo todos estos tipos de violencias a través del incumplimiento de la cuota alimentaria, no solamente económica, sino todas estas cuestiones que van sucediendo a través de este incumplimiento de la cuota alimentaria. Por eso queríamos traer este disparador de video, y es muy importante que cuando aborden la Ley Micaela, más allá de las placas que también vamos a ir mostrando, y de tener un objetivo claro, traigo esta temática porque para mí lo más importante en el taller de Ley Micaela es ser responsable con lo que vamos a dar, ¿no? Porque nosotras podemos trabajar preventivamente en la erradicación de la violencia de género, pero también podemos ser disparadores de algunas cuestiones que no imaginamos, ¿no? Por eso es muy importante ser responsables, realizar una ruta crítica antes de realizar una charla, poder generar información precisa, donde esa mamá, por ejemplo, en el caso de la cuota alimentaria, pueda consultar de manera gratuita, poder traer a un especialista para que pueda consultar esa madre, tener un espacio para las infancias. Esto nunca está de más decirlo. Siempre nosotras pensamos en una ley Micaela comunitaria y siempre imaginamos a individuos solos, ¿no? O mujeres solas que se van a acercar. No. Muchas veces las madres son excluidas de estos espacios porque no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas. Entonces es muy importante que cuando pensemos un taller de Ley Micaela, pensemos un espacio para las infancias, y que las madres y que las mujeres que vayan con sus hijos estén tranquilas, puedan escuchar, puedan hablar, tengan una escucha efectiva y una escucha activa de lo que está sucediendo, y no estar
estar pendiente también del cuidado de sus hijos en ese taller. Es muy importante planificar, son pequeñas cosas, pero me parece que también no está de más decirlo. Por otro lado, también cuando abordamos el tema del incumplimiento de la cuota alimentaria, poder trabajar en un equipo que piense que esta mamá no necesariamente tiene que salir corriendo a hacer una demanda judicial, ¿no? Ay, perdón, estaba sin video. Que no tiene que salir a hacer una demanda judicial. Es importante mencionar que reconocer que quizás esa mamá depende del poco dinero que este progenitor le da o depende del poco tiempo que este progenitor le otorga para que ella pueda salir a trabajar, a estudiar. Quizás no está preparada para hacer una demanda de cuota alimentaria y tampoco nosotras podemos en estos talleres impulsar a que esta mamá realice esta demanda porque quizás con una demanda de alimentos y nosotras diciendo esto es violencia de género, esto es violencia económica, no sabemos cómo le puede desordenar el hogar a esa madre. Quizás el poco tiempo que le da este progenitor le permita a ella salir a hacer un curso de algo necesario que le da la posibilidad de trabajar luego en lo que se está capacitando. Entonces, ser responsables en la sensibilización y en la capacitación de Ley Micaela es muy importante, ¿no? No podemos, por ley tampoco, no podemos brindar información de género sin brindar el 144 al 911, donde esa mujer puede recurrir en caso de violencia. Yo no puedo plantear un taller y tirar bombas, por decirlo de alguna manera, y después que esa mamá se vaya o esa mujer se vaya con un montón de información sabiendo que sufre violencia de género sin ningún acompañamiento. Por eso nosotras traemos un taller y planteamos un objetivo claro. ¿Qué queremos modificar con esto? Como decían también en el chat, también generar una conciencia nueva, ¿no? No solamente para las mujeres y pensar bien en el objetivo de eso. Después, bueno, como decía, los miedos al reclamo, el costo de reclamar para esa mamá, en este caso estamos hablando de esta temática, ¿no? La acción del progenitor, ¿no? Saber que muchas veces cuando las mujeres en la comunidad se acercan a un taller, quizás el taller de sensibilización en Ley Micaela no tiene que decir violencia económica o violencia de género. Quizás lo podemos poner con otro nombre para que las mamás o las mujeres vayan un poco más tranquilas, porque también quizás estos progenitores o esta pareja o estas mujeres que están sufriendo violencia económica no les tienen permitido acercarse a lugares donde se traten temas de género. Entonces tenemos que estar muy alertas con estas cuestiones. Quizás podemos generar algún tipo de taller que tenga algún otro nombre. Y por otro lado también mencionar que hoy tenemos una situación en el país donde no han bajado los femicidios, ¿no? Y los disparadores de la violencia son múltiples y nosotros nos enfocamos directamente en la violencia económica. Tuvimos en el caso de la pandemia una mujer que fue a buscar la cuota alimentaria, que salió en todos los noticieros y el progenitor la recibió con aceite caliente en la cara, o un caso donde la mamá en Junín no salió más de la casa y fue muerta a martillazos por este femicida en Junín cuando fue a retirar la cuota alimentaria. Los hijos quedaron en la vereda durante horas y horas. Entonces, tenemos que ser responsables, tenemos que generar conciencia de género y no solamente conciencia en el peligro que se puede generar hacia esa mujer, sino que también generar este cambio cultural que necesitamos. La violencia de género es una responsabilidad de todas las personas, ¿no? Y todas formamos parte de un eslabón, así como establece la Ley Micaela el poder para los 3 poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo. Bueno, comunitariamente nosotras también formamos parte de este eslabón y podemos ser actoras de esta prevención de las violencias. Y por otro lado también mencionar, ya no tenemos tiempo de pasar las placas, pero seguramente le vamos a dejar, no sé, Gabriela, pero bueno, nosotras pusimos como algunos aspectos y un paso a paso de qué tener en cuenta para la elaboración de un taller, pero no quiero dejar de traer esto, más allá de las placas, pensar en una capacitación situada, ¿no? Si yo les tuviera que dar una recomendación de qué hacer para planificar Ley Micaela, en principio ser responsables de la información que van a dar, como dijo Florencia, citar las fuentes, dividir en 3 opciones. Ninguna persona ya viene con la perspectiva de género, todas estamos construyendo continuamente esta perspectiva de género y es muy importante iniciar
por este eje, ¿no? Por esta cuestión de perspectiva de género, diversidades y violencias. Y después, por otro lado, pensar que todas las personas traen un saber, ¿no? No somos personas iluminadas que vamos a decirle a la comunidad cómo tiene que vivir y de qué manera, pero sí podemos aportar y construir entre todas las personas que forman parte del taller una mirada más justa, más igualitaria y, por supuesto, más preventiva de las violencias, porque, como decimos, el femicidio de Micaela García, que es por quien se realiza esta ley, fue totalmente evitable, como también lo fue evitable el femicidio de Melissa Kumber y el de tantas otras mujeres. Por eso la importancia de estas jornadas, de la jornada de Fundación Convivir, de todas estas organizaciones que están trayendo esta herramienta, y por supuesto decirles que la aplicación de la ley Micaela la trabajemos como un derecho que tenemos todas las personas a capacitarnos en género, no como una obligación. Es nuestro derecho poder acceder a información de género e información que en definitiva nos cuida a cada uno de nosotros y nosotras. Por mi parte, creo que estamos en tiempo ya pasada, si tienen alguna consulta, o no sé, Gabriela. Excelente, Maru, la verdad que impecable los tres. Qué mejor manera de terminar también este ciclo de charlas con ustedes. La verdad que es súper completo todo lo que nos expusieron. Ahí estuve viendo los comentarios también de algunas, no sé si te estás leyendo. Eh, Gracias siempre, Maru, dice Andrea Romina. Eh, Después Marcela Goncalves dice, sí, desde la justicia no aplican las leyes y la prevención de la violencia, los abogados tampoco tienen el compromiso suficiente con estos temas, no vamos a poder mejorar. Eh, pero sí, también estos espacios sirven también para reflexionar y poner, digamos, en agenda algunos temas y que podamos seguir construyendo entre nosotros, entre la sociedad civil, el ámbito, digamos, de los políticos, y poder poner en agenda estos temas es muy importante. Así que no solamente con los abogados, sino también tenemos espacios en la sociedad civil para seguir fortaleciendo y poniendo en tema la perspectiva de género. Eh, Así que no sé, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, acá yo les voy a dejar también, bueno, si quieren también dejar los Instagram de ustedes, los pueden dejar. Dejo el Instagram de Sociedad Civil en Red, de Fundación Convivir y Fundación Promanevite, que bueno, ahí nosotros vamos a estar seguramente brindando más talleres de acá a fin de año, y bueno, y también ahí vamos a convocar para el próximo encuentro en marzo, si no me equivoco, ¿no, Vale? Sí, hacia finales de marzo seguramente. Y por ahí acompañar este cierre que vos venías haciendo, Gaby, desde Fundación Vivir, agradecerles por supuesto a Florencia, Mariela, Diega, que fue impecable el cierre de este ciclo de 6 talleres que para nosotras fue un gran desafío, pero lo disfrutamos tantísimo como todos ustedes, aprendimos muchísimo, y rescatar varios conceptos de todos estos encuentros. Uno es la red que pudimos empezar a establecer entre todos y entre todas, conocernos, escuchar diferentes teorías, diferentes conceptos, pero por sobre todo experiencias y saberes, que es lo que es la tarea diaria, y cerrar con esta posibilidad de que desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, desde los escalones más básicos y más bajos de cualquier organización comunitaria, tenemos un montón para hacer, y creo que el desafío más grande está ahí, porque justamente no tenemos todavía tanta normativa, tanta formalidad en el hacer y en el intervenir, el generar dispositivos de bajo umbral para que las personas accedan y podamos orientar y acompañar. Me parece que eso es vital para poder trabajar y acompañar estas situaciones desde lo preventivo y cuando ya hay cuestiones instaladas para poder orientar. Sumamente agradecida a todos y a todos ustedes y a todos los que nos acompañaron en cada uno de los encuentros. Bueno, ahí también Martina dice, gracias por la información, las herramientas dadas, y también se siente la compañía a las que lo pasamos.
Erika Pérez, excelente Maru, muy buena información para poner en práctica. Fundación Foro, gracias. Muchas gracias por todo, dice Clarita Adrogué. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron a todos los encuentros. La verdad que fue un placer trabajar con ustedes. Y bueno, no sé si queda alguna pregunta. Cualquier cosa también estamos a disposición. Están los mails nuestros, las redes. Cualquier inquietud que tengan pueden contactarse y les estaremos respondiendo, obviamente. Florencia Villanueva, muchas gracias por toda la info que nos brindaron. Todas las temáticas fueron muy interesantes. Gracias. Bueno, nos despedimos y bueno, nos estaremos encontrando entonces en marzo con el último encuentro de cierre. Bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. gracias a todos. Chao. Gracias.